situación, la pregunta casi obligada es: ¿y con el salario qué pasa? Porque fundamentalmente con la suba de combustibles, los trabajadores que se trasladan, por ejemplo, en automóvil o en moto, deberán pagar una suma importante de incremento a la hora de cargar combustible. Rocío Pereira da Costa, y uno creería que estarían dadas las condiciones, sobre todo porque esto trae un aumento en cadena de varios productos, por supuesto. ¿Qué pasa con el salario? ¿Se está desvalorizando? ¿Hay un llamado del gobierno para analizar si están o no dadas las condiciones para el incremento? ¿De cuánto sería y desde cuándo? Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y a pedido del sector trabajador, la Comisión Nacional, el Consejo Nacional, digo bien, de Salario Mínimo está analizando la posibilidad de adelantar ese estudio de reajuste del salario mínimo que se hace cada junio de cada año por ley. Si es que se dan las condiciones excepcionales, se puede hacer ese adelantamiento. Ellos entienden que sí están dadas las condiciones en este momento. El sector trabajador está pidiendo un reajuste de 600.000 guaraníes, María Teresa, y lo que se cree como informe técnico de forma preliminar es que en realidad el reajuste va a estar en torno a 9,3%, que es la misma tasa de inflación que estamos teniendo ahora. 9,3% significa 212.000 guaraníes, o sea, podría llegar a 2.500.000 guaraníes el salario mínimo si es que se aprueba ese cálculo. Se convocó la semana pasada esta reunión, pero quedó en cuarto intermedio porque se espera. Primero tienen que tener un informe del Banco Central, también un informe de parte del Ministerio de Hacienda, y después con todos esos elementos recién es que ellos pueden tomar la decisión. Además estaban explicando, es cierto, ha caído de forma importante el poder adquisitivo, pero no podemos tampoco recomendar nomás nosotros que suba a 600.000 o 200.000 guaraníes sin tener en cuenta otro tipo de consecuencias que podría tener, porque el salario mínimo, si bien lo cobran un ínfimo sector de los trabajadores, apenas 200.000 personas se calcula, sí tiene también su efecto expansivo porque sirve como parámetro para cálculo para distintas situaciones y también impacta en esos sectores de la sociedad. Por eso es que ellos dicen bastante difícil. Se entiende, sí, se tiene que reajustar el salario, sí, el dinero que estamos ganando no alcanza para absolutamente nada, pero que tienen que tener en cuenta todas esas variables para tener una recomendación. Podemos escucharla a Karina Gómez, ella es directora de trabajo, explicándonos estos detalles. A los efectos de analizar el impacto que va a tener un posible reajuste fuera del tiempo establecido por la ley, que es en el mes de junio. En principio, el reajuste que se estaría discutiendo es de 9,3%, son 212.000 guaraníes aproximadamente, pero los trabajadores están pidiendo 3 veces más ese monto. Es así, es un pedido, pero nosotros tenemos que saber que este es un tema demasiado importante, que tiene un impacto en nuestra vida diaria, no solo en cuanto a ingresos salariales, sino también en otros aspectos. Y esta decisión se tiene que basar en parte a los informes técnicos del Banco Central del Paraguay y también del Ministerio de Hacienda. ¿Usted cree que en abril podría haber una definición? Puede existir una definición. Las posibilidades están dadas. Claro, Rocío, pero apuntando a ampliar esa consulta que le hacías, supongamos que la decisión se adopte en abril, ¿ese incremento sería ya de inmediato, digamos desde el mismo mes de abril, con retroactividad al 1 de ese mes, o tomarían la decisión para aplicarla recién con posterioridad? Eso no quedó muy claro todavía. En principio sería solamente con efecto a lo sumo retroactivo a marzo, si es que se toma, porque es todo hipotético, María Teresa, porque podrían decir que sea recién desde abril. Y también tenemos que recordar, se puede adelantar esta reunión y hacerla ya en abril, pero obligatoriamente también en junio se tienen que volver a reunir. Y también se asume que para esa época nuevamente van a tener tasas inflacionarias que van a estar presionando para que ellos nuevamente revisen el monto del salario mínimo. O sea, todas esas variables son las que están en este momento también sopesando y viendo cuál puede ser el mejor resultado que puedan tener en este caso. Pero prácticamente, Rocío, se confirma que más de 212.000 guaraníes no va a subir el salario mínimo. O sea, el tope sería 2.500.000 a reventar. Es difícil todavía estimar una cifra exacta. El parámetro que se tiene es la tasa de inflación ahora, por eso se habla de 9,3%. Sin embargo, pueden decir en la reunión que no están dadas las condiciones de las empresas para subir 200.000 de una vez, por ejemplo, y van a pedir partir. O sea, distintas discusiones se pueden dar y va a depender de la coyuntura también cuando ellos realicen esa situación, porque no se aplica así tal cual lo indican en el informe técnico. Siempre también hay un peso político que influye en esa decisión
decisión final. Sin lugar a dudas, Rocío, y el cuestionamiento de siempre, que solamente las personas que ganan el salario mínimo son las que perciben ese incremento, y las que, por ejemplo, están ganando un poco más, no tienen ese aumento y por ende también pasan a cobrar el salario mínimo, o sea que hay una suerte de injusticia también en ese sentido. Sí, lastimosamente muchas empresas toman este salario mínimo como salario techo y en otras situaciones como para que no les afecte de forma directa cuando el gobierno decide subir el salario mínimo le pagan 50.000 o inclusive hasta 20.000 más que el salario mínimo, así ya no queda afectado el trabajador en esa franja. Pero decían, lo que se interpreta es que otras empresas deberían al menos acompañar un reajuste similar porque se entiende que el gobierno recomienda subir el salario mínimo porque el dinero no alcanza, por la inflación, por todos los factores que estamos teniendo. Y le afecta a un mínimo sector de la población. Son 200.000 trabajadores, explican, que están oficialmente dentro del rango del salario mínimo. Luego hay un 30% de la clase trabajadora que está cobrando menos y luego está otro sector que está cobrando monedas más, pero no están incluidos dentro de esa obligación de recibir ese reajuste cuando se determine por parte del gobierno. Gracias, Rocío.